escuchando pues las noticias y la decisión del Consejo de Estado que decide suspender el decreto del salario mínimo vital, y leyendo un poco quiénes son los demandantes que demandaron, pues valga la redundancia, el decreto, donde aparece Fenalco, Acopi, gremios, asociaciones de MIPYMES, y también aparecen personas vinculadas al partido hoy de Firmes por la Patria, Cambio Radical, Centro Democrático. Entonces uno se empieza a dar cuenta de cuáles son los intereses que están detrás de esta suspensión del salario mínimo, y uno se pregunta por qué tanto odio hacia la clase trabajadora, ¿no? Esa es como una de las preguntas que surgen. En medio de todo eso me preguntaba, bueno, ¿y por qué un salario mínimo, no? ¿Por qué un salario mínimo vital y móvil, que hace parte de nuestra Constitución? En su artículo 54 así se proclama: salario mínimo vital y móvil, con otros elementos asociados al mundo del trabajo, y también pues en la Declaración de los Derechos Humanos, artículo 23, aparece que cada trabajador debe tener una remuneración de tal forma que le permita a él y a su familia vivir una vida digna. Entonces estamos hablando de un salario para vivir una vida digna. Y esto no sale pues de la noche a la mañana. La conquista del salario mínimo es una conquista histórica de la lucha de los trabajadores, de la reivindicación del trabajo y la importancia del trabajo para la generación de esa riqueza. Entonces, en Colombia se remite a 1928 con la huelga de las bananeras. Es decir, esa consigna de los trabajadores de la United Fruit Company, que pedían un salario en dinero, que no fueran vales, que le permitieran un salario de tal forma que pudieran cubrir su canasta básica y cubrir los gastos que no necesariamente pasan por unos vales solamente. Entonces era el pago en efectivo, pero también un aumento salarial, es decir, que le pagaran en efectivo, pero también un aumento salarial. Esta lucha, pues todos saben que se visualizó, hoy diríamos se viralizó, porque era prácticamente la esclavitud moderna en esa época. Fue una lucha muy dura, pues se convirtió en una masacre, donde el Estado, más que un protector del trabajo, fungió como protector del empresariado. Este es como uno de los primeros hitos en Colombia, donde los obreros colombianos empiezan a reclamar un salario justo, un salario que les permita cubrir sus necesidades. Luego viene el periodo de 1934-1938, que durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, las centrales obreras, en este momento la Confederación de Trabajadores de Colombia, la CTC, con la lucha de los sindicatos ferroviarios y petroleros, realizaron unas huelgas masivas en todo el país, pidiendo una intervención del Estado para fijar salarios. En ese momento esa consigna era porque la inflación se estaba devorando los ingresos de los trabajadores, y lo que devengaban, lo que ganaban no les estaba alcanzando. Entonces esta consigna de que el Estado intervenga en cómo se fijan los salarios es fundamental, porque es ya decirle, los obreros le están diciendo, tienen que haber reglas para fijar el salario de los trabajadores en Colombia. ¿Qué se logra? Una reforma constitucional en 1936, donde se faculta al Estado para racionalizar la economía y garantizar el salario mínimo. Es decir, estamos hablando que en 1936 esta huelga de los sindicatos ferroviarios y petroleros logra que se garantice que se dé un salario mínimo. Cabe anotar de que eso se demoraría más de 10 años para que se lograra. Es decir, las luchas de los obreros no van a muchas veces tener inmediatez, van a pasar por tiempos, porque en la medida en que se exige
de que los empresarios también pujan y presionan a los gobiernos, pues desafortunadamente los obreros tienen que pasar y esperar y muchas veces salir a las calles nuevamente a reclamar sus derechos. Otro hito también, el tema de lo que fue el Bogotazo en 1948, y era el argumento de que el hambre era un combustible para la violencia en Colombia, es decir, las condiciones que habían en Colombia en ese momento eran tales que hacía que la gente saliera a rebuscarse, porque las condiciones que había en el país eran muy bravas, eran muy difíciles, muy duras. Pues todos recuerdan que esta es la época del Bogotazo, que en esas consignas de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, pues la clase obrera se levanta también muy indignada por toda esta situación. ¿Qué se logró? Se logra el decreto 3871 de 1949, ya les decía que 10 años después, y 10 años después porque este decreto 3871 de 1949 fija el primer salario mínimo legal en Colombia de 2 pesos diarios, que si bien se pacta como una medida de emergencia, se va a volver permanente. Entonces estamos hablando que estas luchas obreras son las que van permitiendo conquistar el salario mínimo o un salario digno que le permita a los trabajadores sostenerse a ellos como a su familia con unas condiciones dignas y decentes. Otro hito, vamos a 1977, que es el paro cívico nacional, una de las luchas obreras más significativas de todo el siglo XX en Colombia, y era que el costo de vida se había disparado, el salario no era insuficiente nuevamente, una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores colombianos. Se unen todas las centrales obreras, todas las organizaciones sindicales y de trabajadores ya se van a unir a un Comando Nacional de Paro, y el 14 de septiembre de 1977 el país entra en un paro total, es decir, se paraliza todo el país. En ciudades como Cali y Bogotá hubo enfrentamientos y ¿qué se logra? Este paro cívico obligó a que en gobiernos posteriores se hicieran ajustes salariales y considerar ya la unificación de lo que va a ser el salario mínimo del campo con la ciudad. Esto es muy importante porque de allí viene el tema de la unificación de los salarios en 1980. Y es que los salarios entre el campo y la ciudad eran desiguales porque se decía que el costo en el campo, el costo de vida era mucho menor. Pero esto que estaba generando una migración del campo a la ciudad y pues generaba un tema de violencia. Entonces, nuevamente los sindicatos agrarios y los movimientos campesinos mantuvieron una presión constante sobre esto, con estos argumentos, y en 1983, gracias a esta persistencia, se logra la unificación salarial, independientemente de la ubicación geográfica o el contexto que se tenga en el país. Ya en la era moderna, por así decirlo, pese a la entrada del neoliberalismo en los 90, la ley 50, esa reforma laboral que nos quitó derechos a nosotros los trabajadores, pues en 1991 las centrales obreras también tuvieron un papel fundamental, la representación obrera en todo lo que va a ser la Constitución del 91, para que en nuestra Constitución aparezca el trabajo como un derecho fundamental, como el Estado como protector del trabajo digno en Colombia, y también que aparezca el concepto del trabajo y el concepto del salario mínimo, con un salario mínimo vital y móvil. Entonces ya en la Constitución del 91 aparece pues este concepto y este derecho. Bueno, este video para contarles, o este podcast, o este resumen, para contarles un poco que
hoy que este gobierno reivindica el tema del salario mínimo vital, más que con unos argumentos económicos, porque el gobierno ha dado esos argumentos económicos. Incluso el presidente dice que si se tiene que con base al tema económico, el salario debería de 2.150.000, creo que fue de 155.000. Pero no solamente, para que entiendan que esto no es solamente una lucha de la regla económica. Incluso los economistas, cuando se habla del mercado de trabajo, de la oferta y la demanda, pues fijan el salario económico, uno podría decirlo, de la oferta y la demanda, por salarios completamente precarizados. Y todos sabemos que eso significaría el empobrecimiento aún más y la desigualdad aún más de nuestro país. El salario mínimo vital es un salario que te permite vivir con dignidad, que permite también que exista justicia social y redistribución del ingreso. Creo que ese es un argumento político y fundamental que reivindica las luchas obreras de todo lo que hay alrededor históricamente de lo que ha sido la conquista del salario mínimo, que tiene que en el mundo pues viene de por allá, de Nueva Zelanda, donde se empieza a hablar los primeros pues movimientos sobre el tema del salario, de un salario justo, de un salario mínimo, de un salario digno.